y en 3. Queridos estudiantes, cordiales días, que todo vaya bonito, que Dios los bendiga en el inicio de este día, martes, ¿qué fecha es? 23, tercer año de secundaria, curso de PCC. Vamos a tocar un tema que está de acuerdo más o menos con lo que venimos haciendo en estos días. Pero me olvidaba, vamos a tomarnos la foto a rigor. Entonces, les voy a suplicar que los que faltan prender sus cámaras lo hagan inmediatamente en 1, en 2 y en 3. Ahí va la foto. Vamos a ponerlo en el mismo lugar donde están los papás solo de padres. Acá está. Ponemos aquí, pegamos y ponemos clase de DPCC. Aquí sí pongo mi nombre, profe Wagner. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, chicos, vamos a compartir en la imagen y entrar en este detalle. ¿Qué tenemos hoy? Hemos visto el primer tema, los derechos humanos, qué cosa es y cómo ésta se relaciona con la Constitución peruana de 1993, que en sus primeros artículos queda establecido los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿verdad? Luego, el Estado de Derecho, es decir, cómo nosotros estamos como personas protegidos por la ley en el país. Sin embargo, es necesario ver de manera nacional e internacional a los organismos que protegen nuestros derechos humanos. Vamos entonces a darle una mirada a este tema. Para eso los invito a participar conmigo de este video introductorio, motivador sobre el tema. Ahí está, adelante. Los derechos. Vamos a quitar esto, agrandamos aquí. Nuevamente, ingeniero, por favor, adelante, gracias. Humanos. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estos y otros derechos los poseemos sin importar nuestro sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, color, religión, condición social, cultural o económico, o alguna otra circunstancia. Cabe destacar que no son privilegio, puesto que nadie te los puede quitar. No todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Unos fueron primero que los otros, y surgieron de diferentes luchas sociales a lo largo del tiempo. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Para que el ejercicio pleno de los derechos humanos sea respetado y garantizado, existen tratados internacionales, declaraciones y pactos que ayudan y favorecen a su aplicación, como por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y la Organización de Estados Americanos han proclamado declaraciones de derechos humanos en general y otros tratados en los que se protegen derechos específicos de algunos grupos o sectores de la población que requieren protección especial, viven en condiciones de desigualdad o exclusión, o corren riesgos debido a situaciones particulares. También existen declaraciones. Las declaraciones describen y concretan el contenido de determinados derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece que todos nacemos libres e iguales y tenemos los mismos derechos, como por ejemplo, al trato justo y fraterno, a la prohibición de la discriminación, a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, a no ser esclavizado, entre otros muchos más. Otra declaración importante es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se promulgó en 1948
poco antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de proteger derechos humanos, incluye un capítulo de deberes ante la sociedad, los hijos o los padres, como la educación, votar, obedecer la ley, servir a la comunidad y a la nación, pagar impuestos o trabajar. Una declaración también importante es la Declaración de los Derechos del Niño, que establece 10 principios de atención y protección a la infancia, a la igualdad, a la protección para lograr su desarrollo físico, mental y social, a un hombre y a una nacionalidad, a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuadas, a recibir educación y tratamiento, entre otros muchos más. Existen también pactos que protegen y garantizan los derechos humanos. Los pactos son acuerdos internacionales en los que se establecen medidas obligatorias para los estados firmantes. El objetivo de los pactos es lograr que este documento tenga fuerza jurídica, es decir, que los países cumplan lo establecido en ello. Los pactos son de carácter colaborativo y promueven también el derecho a la autodeterminación y a la equidad de género. Uno de los pactos más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desarrolla una parte de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establece las obligaciones de los estados firmantes para garantizarlos. Algunos derechos que establece este pacto son libre determinación de los pueblos, los cuales pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, derecho a la vida, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros muchos más. Por último, las convenciones establecen el contenido de algún derecho o grupo de derechos, las acciones para protegerlo y controles para asegurar su cumplimiento. Son tratados internacionales obligatorios para los países que los firman y ratifican. Además, en muchos países los derechos humanos están garantizados en la Constitución política, permitiendo todo lo anterior, que los individuos gocen de los mismos derechos y dignidad, sin importar cualquier condición. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes tus comentarios. Su audio, profe. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué les pareció el video? Comentarios, por favor, sobre los derechos humanos y las instituciones internacionales que la protegen, que la cuidan, la promueven y la sostienen. A ver, ¿estamos desprotegidos en el mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos desprotegidos o no? Nicole dice que no. ¿Quién más dice que sí? Digo que no. Anilú dice que sí, estamos protegidos. A ver. Alguien que sepa hablar, por favor, que tenga micrófono. Barreto dice que no estamos protegidos. Cruz Jorge dice que no estamos protegidos. Aller también dice que no estamos protegidos. Bueno, la pregunta es si estamos protegidos o desprotegidos, ¿no? Muy bien. Frente al pensamiento de cada uno, ¿qué responderíamos ante la respuesta de saber que unos entienden que están protegidos por los derechos humanos y otros no nos sentimos protegidos? Vamos a ver. Supuestamente estamos protegidos porque los pactos internacionales, los acuerdos, las convenciones, la ONU, la OEA y todas las agrupaciones, tanto privadas como internacionales, públicas, supuestamente
respetan, hacen respetar, ¿no?, los derechos humanos. Sin embargo, en la realidad, vamos a hablarlo de esa manera, ¿no? En la realidad, pues, hay diferentes organizaciones de los derechos humanos y ciertamente así deberíamos estar protegidos, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención de Ginebra, las Naciones Unidas, el Organismo Mundial de la Salud, todos ellos velan por los derechos humanos de manera directa o indirecta, ¿no? La OIT, que es el organismo de los trabajadores, todos esos organismos supuestamente velan de alguna manera los derechos humanos, ¿no? Hay organizaciones exclusivamente que sí hablan sobre los derechos humanos, ¿no?, como la Coordinadora de Derechos Humanos, que nacen justamente de las reuniones internacionales que hay entre países y que firman acuerdos y convenciones y convenios. Uno de los elementos importantísimos por los cuales deberíamos sentirnos protegidos es por nuestra propia Constitución. En el artículo 1, el artículo 2, ¿cierto?, que sostiene el primer principio, el respeto a la vida. Basado en el respeto a la vida, que es el principio fundamental, deberíamos ser respetados en lo que concierne al derecho a la vida. El derecho a la vida significa que no pueden violentar tu vida, que no pueden violentar tu libertad de expresión, de pensamiento, ¿no?, de traslado, no pueden violentar tu propiedad, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, ¿cuántas veces aquí mismo en el Perú se violan esas leyes? Salvo excepciones, estas leyes pierden vigencia. Por ejemplo, en tiempos de emergencia, como las del tiempo de pandemia, cuando se daban los primeros toques de queda. Ahí se dice claramente, pérdida de garantías, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Por qué? Si te han dicho que no salgas después de las 12, ¿a qué sales? Sales, pero con una condición, con una bandera blanca. Si hay un enfermo, hay algo. Si no, para adentro contigo. Se te corta la libertad. Eso es atentar contra tus derechos humanos. Pero hay excepciones, ¿no?, solo en circunstancias excepcionales. Pero después lo común es que a ti no se te toque ni un pelo. Eso es el respeto por los derechos humanos. Si a ti un policía te agrede, lo denuncias. Estás en la obligación de hacerlo, ¿ya? Si alguien atenta contra tu vida, estás en la obligación de denunciarlo. Y no solamente, es que no me han hecho caso en el juzgado. Ah, ¿no? Pues entonces anda a la Cruz Roja, ¿no? Anda a las oficinas de la OEA, anda a las oficinas del Pacto Andino, anda a esos lugares. Lo que pasa es que la gente no conoce. Tú puedes ir a esas instituciones internacionales que están en el Perú. Las oficinas de esas instituciones están en el Perú. Tú puedes ir allí y pedir inclusive asilo de vida. Porque tu vida corre peligro. Lo que pasa es que el común denominador de la gente no conoce, no sabe, ¿no? Pero ustedes sí deben saber estas cosas porque se les enseña, ¿no? Muy bien. La clase culmina a las 10:10. Perfecto. Vamos entonces a ver esta otra parte del tema, ya en aspectos más visuales. A ver, algunos organismos que estratégica y directamente protegen los derechos humanos, ¿ya? Compartimos las imágenes. Aquí está. Muy bien, ahí dice claramente, organismos que protegen los derechos humanos. Vamos a ver. Primero partamos de eso. Ya hemos visto 2 o 3 veces de todo. Los derechos humanos, ¿qué son? Son derechos que tenemos así, de llano, simplemente por nacer seres humanos. El reconocimiento de nuestros derechos humanos permite que las personas
puedan desarrollarse como individuos libres, dignos e iguales. Ojo que eso entra en el examen, ¿eh? De cajón. A lo largo de la historia, los derechos humanos han sido incorporados a la legislación de los países, especialmente después de que en las Naciones Unidas en 1948 se establecieron los derechos del ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos de todo ser humano, los derechos humanos. A partir de allí, todas las constituciones, casi todas del mundo, han establecido estos derechos fundamentales en las constituciones de cada país. Por eso nuestro país, en la Constitución de 1993, están claramente establecidos los derechos humanos. A ver. Hay diferentes organizaciones de los derechos humanos y sí estamos protegidos, pero con la ocurrencia día a día hace o aparece que no, ¿verdad? Es la apreciación de Galindo y está muy bien. Ciertamente en la práctica a veces pareciera que no estamos protegidos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, los derechos humanos están sostenidos esencialmente por la Organización de las Naciones Unidas, este es el símbolo, y la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, en la que estamos incluidos todos los países de América Latina y América del Norte. ¿Ya? Esta institución tiene comisiones, ¿no?, que velan por los intereses de las personas. ¿Ya? Dice, la ONU fue creada en 1945, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron puestas después de la Segunda Guerra Mundial y en ese mismo año se crea la OEA. Y el Perú pertenece a estas dos organizaciones, a la ONU y a la OEA, por si acaso, ¿ya? Al suscribir un tratado internacional de derechos humanos, el Estado que se suscribe se hace responsable de respetar los derechos humanos, protegerlos y garantizarlos y, cómo no, promover la vida. ¿Ah? Es decir, no violar los derechos humanos ni obstaculizar su cumplimiento. Protegerlos va a significar impedir que terceras personas o terceros estados interfieran en su ejercicio del derecho humano. O el país que suscribe un tratado internacional garantiza y promueve los derechos humanos, creando las condiciones para que las personas puedan ejercer su derecho, su derecho humano. Por supuesto, Quispe, qué buen comentario. Esos derechos oficialmente no hay ninguno declarado, salvo investigaciones, pero en Venezuela estos derechos humanos han sido violentados y violados. ¿Ya? Por eso es que mucha gente ha salido del país porque tiene miedo a perder sus derechos humanos. Y entre el fundamental derecho humano que es la vida. Y la vida se quita de muchas maneras, ¿no? Cortando el sueldo de un pueblo, cortando la alimentación de un pueblo, limitando cosas, va atentando contra los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, esto trata, al suscribir un país, un tratado internacional de derechos humanos. Por si acaso, también esto entra en el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta allí, las cosas claras y simples. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos quedan 10 minutos de clase. Comentarios, conversaciones. Por favor, hagan las preguntas que ustedes deseen al respecto de este tema. Pero no todos a la vez, por favor. Uno por uno, uno por uno. ¿Ya? Bueno, esencialmente para Perú son vinculantes el Tratado de Derechos Humanos de San José. Este tratado, así como es bueno, nos ha traído grandísimos problemas, porque esta coordinadora de derechos humanos, nacido de la OEA, vela ciertamente por los derechos humanos de todos, pero lamentablemente se ha politizado y se ha izquierdizado.
¿Por qué? Porque en los últimos 40 años, en las que hemos querido poner de manera, si quieren, un poco violenta la paz en el Perú frente al terrorismo, cientos de terroristas han acudido a la Coordinadora de Derechos Humanos de San José para supuestamente velar por sus derechos humanos. Y a muy pocos de ellos, lamentablemente, se les ha podido justiciar. ¿Por qué? Porque la coordinadora se volvió de izquierda y entonces protegía a muchos terroristas. Por eso, ustedes habrán podido leer en alguna ocasión que los políticos, sobre todo en esta elección, han pedido inclusive que nos salgamos de la Coordinadora de Derechos Humanos y de la Comisión de San José, porque esta interfiere la imposición de una justa justicia a todo aquel que practica el terrorismo, ¿no? Después, otra coordinadora que de alguna manera cuida los derechos humanos desde la salud es la Cruz Roja. Aquí en el Perú hay una oficina de la OEA. Aquí en el Perú hay una oficina de las Naciones Unidas, y dentro de las Naciones Unidas están todas las comisiones que de manera indirecta también cuidan los derechos humanos, ¿no? Y no sé si me acuerdo, déjenme ver, nos quedan, sí, creo que podemos acceder, ¿no? A ver, creo que está por aquí. Vamos a ver, me parece que lo tengo. Que lo tengo por aquí. Vamos, déjenme ver un ratito. Déjenme ver un ratito. Estoy buscando en mi archivo. Ah, ya, lo encontré. Aquí hay otras organizaciones. Ya hablamos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También está Amnistía Internacional, que está en el Perú. Ahí está se llama Amnistía Internacional Sección Peruana. Después está la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, ¿ya? Aquí es donde se tuerce el asunto, ¿no? Aquí en el Perú se ha denunciado genocidio de parte de los terroristas, pero los terroristas han denunciado genocidios porque la autoridad los ha matado por matar, como por ejemplo está en tela de juicio, y por eso siempre se pelean lo de la toma de la embajada de Japón, que por historia ya ustedes lo deben saber, que ha sido en tiempo del gobierno de Alberto Fujimori, y que el comando, ay, ya me olvidé el comando, ¿cómo se llamaba? Entró, y al parecer los terroristas estaban desarmados, ¿no? Al parecer. Entonces no se opusieron al ataque de este comando, ¿no? Entonces los quemaron a todos, sin más ni más. Entonces la gran pregunta es, ¿hemos atentado contra sus derechos humanos o los hemos sorprendido desarmados y lo único que había ahí es quemarlos porque no había otra forma? O tal vez había, de repente, tomar los prisioneros y ajusticiarlos. Entonces, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como era de izquierda, entró allí, ¿no? Entonces, este comando aparentemente hizo ver que estaban armados y pum, 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 a todos muertos. Y por esa razón solo hubo un muerto en ese rescate de la Embajada de Japón, y pudieron salvar a todos, porque fue tan sorpresivo el ataque que los encontraron desarmados, y ahí lo único que había ahí era meterle balas, ¿no? Ahora, ahí es donde entra la parte legal. Está bien lo que hizo el comando que no sé, por eso a veces los quieren meter presos a todos, ¿no? Porque son unos asesinos, entonces los terroristas saltan con ese pretexto. Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Coordinadora de Derechos de San José salta también, y entonces el Perú se cruzó de brazos y ahí quedó, ¿no?
Después está la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, Ejecuciones Extrajudiciales y Torturados, ¿no? Después está la Asociación para el Desarrollo Humano, que está en quechua, se llama Runamasinchikpaj. Runamasinchikap, ¿no? Una cosa así. Entonces, todas esas organizaciones están aquí, ¿no? Por ejemplo, aparte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, está Amnistía, Asociación Familiar que acabamos de leer, la Asociación de Familiares Detenidos también, la Asociación para el Desarrollo Humano, el Runamasinchikak, la Asociación Pro Derechos Humanos, que es la APRODEJ, la Comisión Andina de Juristas, la Comisión Episcopal de Acción Social, que es la de la Iglesia Católica, el Instituto de Defensa Legal, otros organismos como la Asociación Transparencia, que ya hemos visto, la Comunidad Ashaninka de Maranquiari Bajo, el Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos y la Paz, ¿ya? Ahora, si ustedes desean, yo puedo poner, déjenme buscar un ratito la página. Déjenme buscar la página, aunque esta página, a ver acá, déjenme salir de mis archivos. Organizaciones, aquí lo tengo. Acá está, ya. Dice, derechos, a ver, yo les voy a copiar esto. No es segura esta página, pero se las voy a copiar, ya, para dejarlas. Voy a crear en este momento un enlace para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Un enlace de interés. El título es DPCC, organismos que protegen. Acá está, lo voy a poner aquí. ¿Ya? Aquí va a ser 5 y lo voy creando. A ver si podemos entrar. A ver. A ver si podemos. Ah, sí se puede. Ahí está. Voy a compartirlo con ustedes en este momento. Voy a compartirlo. Vamos a compartir. Aquí está. Eso ya lo tienen en el cubículo. Lo acabo de poner, ¿ya? Ahí está. En el Perú, organizaciones. Los grupos de derechos humanos del Perú nacieron en su mayoría para afrontar las inmensas violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto interno entre el gobierno Sendero Luminoso y el MRTA. Están asociados bajo una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que coordina el trabajo de los grupos a nivel nacional e internacional. Con la caída de Fujimori, los grupos han sumado el trabajo en temas puntuales como la corrupción y los derechos económicos y sociales y la impunidad. O sea, ya no solamente al terminar todo este problema de los derechos humanos que se violaban en tiempo del terrorismo, ahora ya cambiaron su forma de ver las cosas, ¿no? Ahora lo hacen de manera, si quieres, sesgada, ¿no? Indirecta. Siguen haciendo el trabajo, pero ya viendo desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde la corrupción, desde los derechos económicos y sociales y la impunidad. Entonces, todos estos elementos hacen que de alguna manera estas organizaciones sigan velando por los derechos humanos, ¿no? La impunidad, para que sepan ustedes que es lo más difícil, se refiere a aquellos actos en los que generalmente la autoridad actúa de manera, ¿cómo les digo en castellano? De manera abusiva, sin pensar en que pueden ser penados, actúan sin pensar en el otro y consiguen lo que quieren, pisoteando a los demás, y a eso se llama actuar con impunidad. Nadie puede tocarlos, nadie puede meterlos presos, nadie puede denunciarlos. Esa es la impunidad. Lo que ocurre, por ejemplo, con las autoridades, especialmente con los congresistas, ¿no? Entonces, lo que han estado haciendo los congresistas es buscar alguna forma de las leyes, poderlos inclusive denunciar ahora, para que cuando terminen su ejercicio de congresistas, los puedan ya ajusticiar directamente. Pero mientras eres congresista, no te pueden tocar, ¿no? Eso es impunidad. A pesar de que sabes, de que has visto, de que
es un ladrón, es un coimero, es un mafioso, es un narco, le pega a su mujer, tiene 4 mujeres más aparte, etcétera, etcétera, pero no los puedes tocar, eso es impunidad. ¿Ya? Entonces, aquí están todas estas organizaciones bajo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Está Amnistía Internacional, sección peruana, las 2 asociaciones de familiares, unos de desaparecidos, otros de detenidos, ¿no? Y después la Asociación para el Derecho Humano, que ya les dije en quechua, que aquí está mejor escrito. Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas, ¿no? La Comisión Episcopal de Acción Social, que es el CEAS de la Iglesia, el Instituto de Defensa Legal. Bueno, ahí lo tienen, lo estoy dejando en el cubicol para que ustedes puedan directamente ver a qué se dedica cada uno de ellos. ¿Está bien? Perfecto, dejamos entonces de compartir, ¿ya? Y creo que hoy ha sido una clase bien bonita. Espero que les haya gustado. Ya les he robado 2 minutos. La clase debe terminar 10 y 10, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, Barreto, me preguntabas, ¿no? Los tratados internacionales de los derechos humanos vinculantes con el Perú. Esencialmente está el Tratado de San José, está con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y también con los de la ONU, que son los 3 principales. A partir de allí, el Perú tiene otras vinculaciones firmadas con algunas ONGs privadas, ¿no? que cuidan o que velan por los derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Aquí acaba la sesión. Voy a terminar la grabación.